Buenos días, señor consejero. ¿Qué actuaciones han llevado a cabo para paralizar el cobro injusto del IBI a los propietarios de horros y paneras? Desde aquí, aunque sea un poco más incómodo, como es obligado. Buenos días, señoría. Vamos a ver, en primer lugar, y antes de entrar en el fondo del asunto, convendría delimitar el ámbito competencial propio de cada administración. Estará de acuerdo conmigo. La regulación del impuesto de bienes inmuebles es competencia exclusiva de la Administración General del Estado y su aplicación y cobro, competencia municipal. Consecuentemente, la formulación de su pregunta sobre qué actuaciones se han llevado a cabo para paralizar el cobro del IBI, que usted califica como injusto pero puede ser legal, ¿verdad? Injusto pero puede ser legal, debe ser objeto de algunas precisiones, puesto que el Gobierno del Principado de Asturias en ningún caso, entendemos, puede paralizar el cobro del IBI a ningún propietario. En el fondo de la cuestión, entrando en ella, permítame señalarle que este Gobierno, y usted lo sabe, señoría, desde hace décadas ha apoyado decididamente a los propietarios de hórreos, paneras y cabazos, otro elemento que hay que considerar que es distinto, como sabe, estructuralmente. No en vano, entre los años 96 y 2010, pues la Consejería de Cultura invirtió 5,3 millones de euros en líneas de subvenciones a particulares para acometer labores de conservación. Y en este año 2016 hemos logrado, después de años en los que no se ha podido hacer, recobrar estas ayudas y, por ejemplo, logramos una línea para rehabilitar los hórreos de la tipología Bellusco, esto es, de los Bellos, en Ponga, y lo que es más importante, en 2017, pues vamos a incrementar notablemente esta línea con 100.000 euros. Lo digo por la importancia y relevancia que para nosotros, para esta consejería, tienen estos elementos de la construcción tradicional asturiana, los hórreos o graneros, que etimológicamente es lo que significa. Y le puedo decir que la consejería, señoría, en este momento está inmersa en un proceso de clarificación y concreción del régimen de protección de hórreos y paneras de Asturias. De hecho, se ha constituido un grupo de trabajo y este mes de febrero se va a reunir la Comisión de Patrimonio Etnográfico del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias para concretar su definición jurídica. Y el dictamen que emite esta comisión pues nos permitirá dotar a estas construcciones del marco jurídico definido. En todo caso, es obligado definir la naturaleza jurídica de estas construcciones. La definición legal del carácter del hórreo y panera como bien mueble o inmueble puede resultar fundamental. Digo puede resultar fundamental para solventar el tema por el que usted se interesa y que a nosotros nos preocupa, que entiendo que es el pago derivado del IBI. Aunque la cuestión, y luego si tengo tiempo se lo explicaré y creo que usted lo sabe, es compleja y tiene muchas implicaciones, porque del hecho de calificarlo como bien mueble se derivan algunas limitaciones por no poder estar en el catálogo urbanístico, por ejemplo. Y eso incluso no sería suficiente, luego se lo detallaré, para poder evitar el cobro del IBI cuando hay una normativa estatal que usted conocerá que prevalece sobre la nuestra, salvo que se modifique bajo el principio de legalidad esa normativa estatal y alguna iniciativa suya de su grupo en el Congreso de los Diputados ha entrado a ese respecto y nada más me gustaría que saliera adelante. Muchas gracias. En primer lugar, y como he hecho en otras ocasiones, le agradezco la concreción de la respuesta y que haya atinado tanto en precisar o adivinar, predecir por dónde iba. Me gustaría comenzar con una noticia, no sé si la ha visto, que ha salido esta misma mañana en El Confidencial, que es bastante interesante. Si no la ha leído, le recomiendo su lectura, que titula «El disparate del IBI amenaza a la joya arquitectónica asturiana». Joaco López dice en este artículo, Joaco López lo califica de disparate. Quiero leerle el primer párrafo porque me parece interesante. Gaspar Melchor de Jovellanos escribió en su primer testamento que quería ser enterrado bajo un hórreo. Más de 2 siglos después, en el bazar chino de la calle Jovellanos de Gijón, venden todo tipo de merchandising del icono arquitectónico asturiano, de llaveros a imanes de nevera, aunque la principal amenaza de los hórreos en 2017 no sea el kitsch, sino el IBI.
tiene quizá un poco de sorna, pero compartimos desde luego la consideración de que, aunque es una más de las cuestiones a solucionar con el tema del patrimonio etnográfico, sí que tiene bastante incidencia. Como saben, nuestro grupo parlamentario presentó en noviembre del año pasado una PNL en la que pedíamos, entre otras cuestiones, que el Gobierno de Asturias instara a la Administración competente a acometer las reformas normativas necesarias para la eliminación de este impuesto a hórreos, paneras y cabazos. Como de costumbre, parece que de momento no han cumplido con el mandato de este Parlamento, pero además, ante esta inacción, tenemos que sumar la negativa a explorar las vías que ya existen, como la exención de oficio, que ya elementos de más de 100 años de antigüedad. Ha hecho una referencia profusa a la naturaleza jurídica de hórreos y paneras. Ha mencionado también, con muy buen tino, el tema de los cabazos. Es algo por lo que nos han preguntado. Evidentemente, estamos a favor de la eliminación del IBI también a los cabazos, a todos los elementos, hórreos, paneras y cabazos, pero la consideración jurídica de hórreos y paneras y de los cabazos no es la misma y, por lo tanto, la justificación legal, jurídica y, por lo tanto, los argumentos a utilizar son diferentes. La Ley de Haciendas Locales establece en el artículo 62 que, entre otros elementos, están exentos del IBI los bienes comprendidos en la disposición adicional segunda de la Ley Estatal de Patrimonio. Esta disposición hace referencia a un decreto del 73 que, a su vez, habla de los hórreos, paneras y cabazos que tienen más de 100 años de antigüedad, dice, de Asturias y Galicia. Esto es importante porque esta vía está respaldada también por la propia Subdirección General de Tributos Locales, que se ha manifestado también en este sentido a través de una consulta vinculante que se le realizó en su momento. Como decía, es importante ¿por qué? Porque aunque suponga una medida parcial, ya que simplemente quedarían exentos los hórreos, paneras de más de 100 años de antigüedad, hay esta vía que, digamos, funcionaría de vía parcial pero inmediata para eliminar este impuesto de forma automática desde el mismo día que se declare la exención. Por eso, desde Podemos, animamos a todos los ayuntamientos que están aplicando este tributo a que declaren la exención de oficio, y es algo que, como digo, está respaldado por la propia Subdirección General, sin necesidad de que lo solicite el propietario, porque entendemos que el afán recaudatorio no puede estar por encima de las obligaciones de conservación y protección de nuestro patrimonio cultural, y les animamos también a ustedes a actuar para la eliminación definitiva por otras vías, como digo, que son las que hay que explorar. Es cierto que, como ha dicho, la consideración, digamos, jurídica como mueble o inmueble es compleja. Antes comentaba con el letrado mayor de la Cámara que, efectivamente, da la sensación de que existe un entramado jurídico que entiendo que no nos compete a nosotros desentrañar, pero sí señalarlo para que el Gobierno asturiano, que en este caso entendemos que es la autoridad, por definirlo de alguna manera, competente, se pueda dirigir al Gobierno del Estado para pedir que se modifique. Usted dice que no está dentro de sus competencias. No está dentro de sus competencias proceder a ese tipo de modificaciones legislativas, pero entiendo que sí es competencia del Gobierno asturiano dirigirse al Gobierno de España para pedir que lo acometa, y eso entiendo que es una cuestión que ustedes no pueden dejar de lado. Como decía, sobre la consideración mueble o inmueble, hay una cuestión que nosotros consideramos fundamental, y es que a día de hoy los hórreos no se pueden inscribir en el registro de la propiedad precisamente por su consideración de mueble. Hay argumentos en uno y otro sentido. El derecho consuetudinario asturiano, del que esta Junta General ha hecho una compilación, establece que el hórreo y la panera con carácter general son bienes muebles. Sin embargo, en el parágrafo siguiente, en el 142, hace ya una mención que tiene implicaciones jurídicas a través de otras normas. Dice: el hórreo y la panera tienen la consideración tradicional de construcciones auxiliares de una edificación principal utilizada como vivienda. Hace alusión a los usos agrícolas, etcétera. Este carácter accesorio de una edificación principal y también su vinculación con la finca es el que, en base a la regulación del Código Civil, confiere al hórreo el carácter de bien inmueble, aunque lo sea únicamente por destino. Estoy completamente de acuerdo con usted que es una cuestión que hay que aclarar y que merece ser tenida en consideración. También hay jurisprudencia al respecto. La Audiencia Provincial de Asturias, en 2002, expresaba que el hórreo, como institución característica del derecho civil de Asturias, es un bien que admite distintas calificaciones jurídicas. Se lo comento porque usted hace un momento hacía referencia también en otro asunto a la jurisprudencia, a la interpretación de las normas y a la importancia que tiene de cara a actuar. Lo decía, como digo, en relación a la educación, pero creo que en este caso también es importante señalarlo. Que haya jurisprudencia que dice de forma expresa que
el hórreo admite distintas calificaciones jurídicas, abre una vía de exploración que a día de hoy, bajo nuestro punto de vista, el Gobierno no ha explorado. Reitero algunas cuestiones que tienen que ver con la PNL y termino, estoy fuera de tiempo, que presentamos. Nos gustaría saber si se han dirigido ustedes al Gobierno central en el marco de sus competencias para exigir la eliminación del IBI a los hórreos, paneras y cabazos asturianos, tal y como se aprobó aquí y, como le digo, ya está de alguna manera recogido en normativa estatal. Si no lo han hecho, ¿a qué están esperando para hacerlo? Si se han molestado también en hacer el cálculo de cuántos de los aproximadamente 20.000 elementos que a día de hoy existen en Asturias, o sobreviven más bien en Asturias, quedarían exentos del pago del IBI simplemente con la exención de oficio que a día de hoy ya contempla la Ley de Haciendas Locales. ¿Cuántos hórreos podríamos salvar únicamente, por lo tanto, aplicando con buen tino una norma que ya existe? ¿Cuántos hórreos se tienen que caer para que empecemos a mirar por nuestro patrimonio? Juan Agudo Torrico, no sé si se lo comenté en otra ocasión, un investigador de la Universidad de Sevilla, tiene una cita que me gusta mucho, que es: el patrimonio no existe si no es como demostración de la existencia de una determinada identidad cultural colectiva. Vemos con tristeza cómo a veces todo lo que huele asturiano le da perceguera, o parece que le da perceguera al Gobierno asturiano. Le pediría que hagan un esfuerzo mayor, que miren por Asturias y por nuestro patrimonio. Muchas gracias.